Vamos a abrir con Code. Y para esto, fíjense bien cómo acomodé el Visual Studio Code. Tenemos nuestro index HTML y tenemos nuestro script. Lo acomodé de esta forma porque voy a abrir también el Google en esta otra forma. Si recuerdan, les comenté que instalaran varias extensiones del Visual Studio Code. ¿Sí? Una de ellas era la de que dice, ¿dónde está? Live Server. ¿Sí? Este Live Server es para no tener que, lo que estábamos haciendo antes de copiar la extensión y directamente pegarlo en la ruta aquí del Chrome. Y para funcionar, fíjense aquí que aquí abajo, vamos a hacerlo más grande. Les debe aparecer que dice Go Live. ¿Sí? Arránquenlo. Esto va a generarles un servidor web local funcionando y va a llamar a esta parte en el 5500 y va a ir, fíjense bien, va a ir mostrando el archivo index.html o el archivo en el que estemos arrancando. Si se fijan, arranqué en el index.html. ¿Qué diferencia tiene esto? Pues que si se fijan fue automático el cambio. Si yo hago algún cambio directamente, clase de scripts, y yo cambio aquí, vamos a cambiar, por ejemplo, esta va a ser, esta es la clase funciones. Hola mundo, clase de funciones. Ok. Otra vez, aquí estamos guardando. Esta parte está sin guardar y sigue mostrando la clase de script. Cuando yo le dé control S, ¿sí? El Go Live, el Live Server va a hacer el cambio directamente sin necesidad de que nosotros le demos aquí recargar páginas. ¿Sí? Entonces, nos va a facilitar para poder ver los resultados. Allí, dudas o preguntas, nos quedamos la vez pasada que nosotros definimos en el script una función que se llama función de prueba, pusimos inicio del script y luego colocamos algo así como una variable 1 y cambiamos el párrafo 2. ¿Sí? Y en nuestro código HTML, si se fijan aquí pusimos on click y pusimos que cuando nos diera un clic arrancáramos la función PRB. ¿De dónde va a obtener esta función PRB? Del script. Entonces, aunque nosotros definimos el script más adelante, el script acá, el JavaScript va a hacer primero un barrido a todos los scripts antes de terminar de hacer el DOM. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesita saber que esta función es la que tiene acá lista. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Bueno, entonces volvemos a nuestra parte del script. Pero aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a generar una variable que va a ser botón. Igual, y nosotros vamos a obtener el document.querySelector de nuestro botón. Vamos a seleccionarlo por ID. Buenas tardes. Vamos a seleccionarlo por ID. ¿Cómo se llama nuestro botón? El ID lo que tenemos es botón prueba. Aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense bien que tenemos que ponerlo con P mayúscula, porque aquí en JavaScript, en ese sentido, si nosotros con P minúscula no lo va a tomar. Entonces vamos a seleccionar botón prueba. Y como es un ID, tenemos que colocarlo con el signo del gatito. ¿Estamos de acuerdo? Y le damos control S para guardar. Así se actualiza y aunque no hemos visto ningún cambio, ¿sí? Incluso le vamos a dar calcular datos. Dice inicio del script, ok. ¿Y eso por qué funciona? Porque aquí tenemos el on click. ¿Sí? Vamos a quitarlo. Control S. Podemos hacerlo así o podemos hacerlo como lo vamos a hacer más adelante, pero
Es más común que cuando ya estemos en programación nosotros asignemos diferentes a objetos que no existen todavía, asignarles una función, ¿sí? Entonces es más común hacerlo como lo vamos a ver en este momento. En este caso el botón, que si nosotros ya le damos control S y se actualizó acá automáticamente, si le doy calcular datos, no debe hacer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene asignado un manejador de eventos del clic, ¿sí? Que ese es algo muy común. Tenemos que, dentro de sus propiedades, tenemos que las etiquetas dentro del DOM tienen sus propiedades, por ejemplo, el ID, pero también tienen eventos, ¿sí? La clase pasada utilizamos el evento onClick y lo definimos aquí mismo en esta etiqueta. ¿Cómo lo vamos a hacer desde programación? Bueno, pues aquí ya seleccionamos el botón prueba, ¿sí? Ahora, el botón prueba vamos a ponerle botón punto, y esta va a ser una de las primeras formas, ¿sí? Como lo vamos a hacer, onClick es igual. Ahora, aquí fíjense bien cómo lo vamos a manejar. Así. Control S. Vamos a asignarle a este es el evento onClick del botón, del objeto botón que estamos obteniendo su referencia por medio de esto. Es una variable var, estamos usando una variable global, ¿sí? Podemos usar variable const o podemos usar una variable let, ¿sí? Variable let sería una variable local. Estoy indistintamente cambiándolo porque después vamos a ver cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Ok, entonces aquí ya le dimos control S. Hay veces, vamos a ver si funciona. Sí, sí funciona. Pero es muy seguido que cuando nosotros hacemos algún cambio, bueno, aquí porque es estamos ya trabajando con el live server y actualiza todo eso, actualiza todo el caché. Pero ya cuando estamos trabajando con servidores en producción, es muy seguido, es muy común, o sea, tampoco crean que ocurre siempre, pero sí ocurre, que cuando ustedes hacen algún cambio aquí en el JavaScript, pensando que ese cambio ya se va a reflejar acá, ustedes entran al HTML, lo corren, lo ejecutan y no funciona, no se ve el cambio del JavaScript, ¿sí? Porque el navegador todavía no recarga todo el JavaScript. Cuando les ocurra eso, opriman control F5 para que realice una recarga total, ¿sí? Tanto del código HTML como del código JavaScript. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Ok. Entonces regresamos acá, si se fijan, cuando le dimos un clic, vamos a regresamos aquí, recargar, ahora sí. ¿Cuándo es cuando cambió Cuando nosotros le dimos calcular datos. Calcular datos es el botón prueba y nosotros estamos asociando el evento onClick dándole esta función. ¿Dudas o preguntas? No, ¿verdad? Entonces lo asociamos y le damos calcular datos y ya está, inicio del script. Y cambia el párrafo. Cambiando el párrafo 2. ¿No quiso? ¿Qué hizo? A ver. Está todo igual, el botón igual document query selector y luego botón en clic, función. Dale control F5. Y luego dale calcular datos. ¿Sí tienen corriendo el live server? ¿Sí quiso? ¿Sí quiso? Ok. Fue con el control F5, ¿verdad? Ok. Eso es lo que les comentaba. Que a veces se carga esto, pero no se recarga el código de JavaScript. Ok, entonces tenemos allí cambiando el párrafo 2. Vamos a hacer una función llamándolo en onClick, pero vamos a hacer otra función. Función const, otra forma de definir funciones. Función cambiar párrafo. Función es igual. Función
Y pues ahí estamos cambiando el párrafo 2, pero si queremos una función que cambie todos los párrafos o cualquier párrafo que nosotros indiquemos, ¿qué se les ocurre que podemos hacer? ¿Cómo? Local. Es igual a no como un punto. Lo mismo, vamos a poner el mismo código de aquí arriba. Lo que queremos es cambiar el código del párrafo. Lo mismo, exactamente acá. ¿Sí? Vamos a ponerle var local. Var local. Ok, pero ahí entonces nada más estamos cambiando el párrafo 2. Como que muy práctico eso no es, ¿verdad? ¿Qué necesitamos poner? ¿Cómo? La P del párrafo, más bien el ID del párrafo 1 y el párrafo. Aquí cambiamos el párrafo 2, pero queremos cambiar el párrafo 1 y el párrafo 3. Ya, pues obviamente lo que vamos a hacer es enviar dos parámetros, el ID y el texto. ¿Sí? Y lo que vamos a seleccionar aquí es ID y el texto va a ser el texto que estamos enviando. ¿Sí? Entonces, obviamente ya tenemos más cosas para hacer. Esto ya puede, query selector. Ya es más, esta función cambiar párrafo ya es más práctica, ¿sí? Porque enviamos el ID que queremos cambiar y el texto que vamos a cambiar. Entonces, ¿esto qué es? Esto, pues ya no les explico porque deben de saberlo durante toda la carrera. Estos son parámetros, ¿sí? Aquí lo interesante es que fíjense bien cómo estamos definiendo la función. Dice function y luego los parámetros, pero no tenemos un nombre. Acá sí le pusimos una función, un nombre de función, pero aquí no se la pusimos, está directamente allí. Y le estamos asignando a una variable ese nombre de función. Ok, primero, esto es lo que se llama como una función anónima. ¿Sí? Una función que no tiene nombre y se utiliza mucho en lo que es JavaScript. Y hay otra variación que más adelante, que ahorita vamos a ver, que también se utiliza mucho en todo lo que es manejo de frontend. Ok, entonces ya tenemos nuestra cambiar párrafo. Y esto solamente es igual, esto es una referencia. Cambiar párrafo. ¿Y cuál queremos cambiar? El párrafo 1. Y el texto va a ser cambiando párrafo 1. Y utilizamos la misma función, cambiar párrafo. Pero ahora vamos a enviar el párrafo 3. Cambiando párrafo 3. A ver, ahí los espero. Fíjense aquí es directo, es está hardcodeado ahí directamente, estamos diciendo cámbialo directamente. Y aquí estamos enviando con parámetros cuál es el que queremos cambiar. Control S, calcular datos y cambia tanto el párrafo 1 como el párrafo 3. Pero ya tenemos algo más fácil de hacerlo. Y fíjense bien, aquí lo interesante es la forma como estamos haciendo este manejo de funciones. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Agregan una función igual, agregan dos funciones igual. Una para cambiar el texto del botón y otra para cambiar el texto del encabezado. Ahora, van a cambiar el texto del botón cuando pasen arriba del párrafo 1. Y van a cambiar el texto del encabezado cuando pasen arriba del párrafo 3. Háganlo, que tenemos esta función aquí funcionando con onClick, ¿sí?
Estamos asignándole al evento onClick una función completa, completamente aquí diferente, pero también podríamos definirla así, ¿sí? Una función anónima. Pero también la podemos definir como una función flecha, que la tenemos aquí abajo. Esta parte de aquí lo voy a borrar. Y vamos a utilizar esta otra forma también. Agregar listener, manejador de evento o escuchador de evento. Y tenemos que indicarlo el evento que va a manejar. ¿Sí? En cuanto ya estamos en programación de JavaScript, muchas veces es más fácil utilizar esta forma de asignar funciones. Vamos a definir el evento que se va a manejar y luego una función dentro, si se fijan, es como un parámetro. Se envía toda la función como un parámetro para esta función. ¿Sí? Y es más común trabajarlo en muchos frontends, se utiliza más esta forma de trabajar. Control S, quité el manejador que tenía arriba y aquí lo estamos trabajando de esta otra forma. Vamos a ver si funciona. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Vamos a recargarlo. Calcular datos, inicio del script y cambia el párrafo, ¿sí? Pero esto lo está haciendo asignando el manejador de eventos y asignando una función flecha. ¿Sí? Entonces es una función anónima que no tiene, en este caso no tiene parámetros y definimos que lo que viene enseguida es una función que podemos enviar, si se fijan, lo podemos enviar como parámetro para otra función. Esto es lo que se llama un callback. ¿Sí? Porque para que esta función reciba un resultado, tiene que llamar a otra función. ¿Sí? Esto se llama un callback, llamar a la función y regresarlo. Pero en este caso, esta es una función online. Aquí podríamos poner también, así como lo pusimos arriba, cambiar párrafo, podríamos poner una referencia a otra función. Pero vamos a ver más adelante cuándo se utiliza esto y cuándo se utiliza function. Más que nada cuando estamos asignando y cuando queremos seleccionar alguno de los elementos dentro, necesitamos ponerle function porque tenemos que poner el objeto this. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Cambien lo que hicieron a agregar manejadores de evento, el click y el mouse over o mouse over, y pongan las funciones de este tipo. En lugar de tener una referencia, cámbienla a una función de tipo flecha en línea. Se le llama en línea porque está directamente el código aquí sobre esto. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas?